Bendito Dios, damos gracias en esta mañana por la oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estos días, Señor, nos das la oportunidad de meditar acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, de recordar la importancia que tiene para nosotros, Señor, el saber que Cristo nos rescató del pecado y de la muerte, entregando su propia vida en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque este hecho es el que marcó la historia, Señor, y el que marca de manera personal la vida de cada uno de nosotros, Señor, teniendo certeza en que el sacrificio que hizo Cristo a favor nuestro, Señor, el haber muerto en esa cruz del Calvario, nos da la oportunidad de presentarnos limpios delante de tu presencia, Señor. Y el hecho de que Él haya resucitado de entre los muertos, Señor, también nos permite tener la confianza de que así como Él se levantó, Señor, un día también seremos levantados para estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque nuestra esperanza es viva, Señor. Gracias porque podemos confiar plenamente en tu palabra, Señor, en cada promesa que tú nos haces. Tu palabra dice que si tú entregaste a Cristo por nosotros, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? No hay más que agradecimiento, Señor, en nosotros, porque no siendo merecedores de todo esto, Señor, tú lo dejaste todo. Dejaste tu trono, tu gloria, y viniste, Señor, a este mundo a sufrir la peor de las muertes, para rescatarnos, para restablecer esa comunión, Señor, que desde el principio tú has querido tener con nosotros. Permite, Señor, que nosotros vamos a entender la importancia que es y la dependencia, Señor, que debemos tener cada día de ti, Señor, porque tú eres la fuente de vida. Tú eres, Señor, la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Y nuestra vida depende, Señor, al 100% de ti. Bendecimos tu nombre y te damos gracias en esta mañana por estar en medio nuestro. Amén. Muy bien. Pues no sé ustedes, yo la verdad es que siempre me sorprendo tanto acerca de cómo Dios va poniendo todas las cosas, las va acomodando y aunque no estaba planeado propiamente que en este tiempo estuviéramos viendo este tema, vuelvo a repetir, para mí es un gozo de verdad ver cómo el Señor va acomodando todo de tal manera que en esta semana justamente nosotros celebramos Semana Santa. Es una conmemoración acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Para quienes no tengan el dato, el día de ayer es en el calendario judío el día 14 de Aviv o el día 14 de Nisan, que es el día que está señalado en la palabra de Dios en Levítico 23 y en Éxodo capítulo 12, la conmemoración de la Pascua. Entonces, digamos, para el mundo bíblico, para los judíos, el día de ayer se llevó a cabo este festejo. Para nosotros apenas ayer fue Domingo de Ramos y todo esto tiene una tradición en lo cual no voy a entrar en este momento. Sin embargo, es muy interesante. Ahorita, de acuerdo también a las fiestas bíblicas, toda esta semana estamos en la conmemoración de lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura. Y para llevarlo a un punto práctico, pues la invitación es que esta semana nosotros podamos considerar nuestra vida, que podamos sacar toda la levadura. ¿Qué se refiere esto? La levadura representa el pecado, representa el orgullo, representa la hipocresía. Y la manera de poder nosotros en esta semana pues conmemorar
este acontecimiento que ciertamente es el más importante, no solo en la historia, sino en la vida personal de cada uno de nosotros, es estando en una comunión con el Señor y para ello, pues la importancia de sacar toda la levadura, ¿sí? De quitar todo aquello que nos impida estar en comunión con el Señor. Solamente esa invitación. Ahora voy a entrar en tema. Hemos estado hablando acerca de la resurrección. Ya hablamos ampliamente acerca de este como un fundamento de la fe. Vimos toda la doctrina bíblica que hay en torno a él. Entendimos cómo este fue un pilar en el surgimiento de la iglesia en el libro de Hechos, como el mensaje primordial del que se hablaba. Referimos por lo menos unas 10 ocasiones diferentes en las cuales los apóstoles se levantaron a establecer como un hecho verídico tanto la muerte como la resurrección de Cristo. Ya tenemos toda esa base, digamos, doctrinal. Y ahora estamos entrando en la parte apologética, que es justamente ver cuáles son las evidencias que encontramos acerca de la resurrección de Cristo, ¿sí? Antes de entrar propiamente a la parte de evidencias, en la última clase lo que vimos fueron las teorías falsas que hay acerca de la resurrección. Mencioné 6: la teoría del cuerpo robado. La verdad es que los nombres pues nos definen muy claramente a qué se refiere cada una de ellas. Sí, es decir, que el cuerpo fue tomado de la sepultura. Eso es lo que nos dice esta teoría. La teoría del desmayo, que básicamente lo que dice es que Cristo pues realmente no murió, sino que realmente sufrió como un desmayo, ya sea provocado o a causa quizá de la situación que vivió, pero no fue realmente una muerte, todos se equivocaron y pues lo pusieron en la tumba y después él resucitó y simplemente salió de ahí, ¿no? La teoría del cuerpo reubicado, que está basada en una práctica común que hacen los judíos, que es en un momento dado reubicar los cuerpos de los muertos, pero decíamos que para que esto ocurriera, pues es importante que por lo menos pasara un año. Lo que esperan ellos es que pues la carne se pudra y lo que toman son los huesos y estos huesos los ponen en otra tumba, ¿sí? Entonces no es realmente probable el que esto hubiera ocurrido. La teoría de la alucinación, que esto ya se refiere sobre todo a la parte cuando Cristo se presenta ante algunas personas. La teoría de la resurrección espiritual, que habla acerca de que la resurrección pues no necesariamente fue física y que pues en realidad presenta muchos más problemas porque entonces tendría que explicar en dónde finalmente está el cuerpo. Y por último, la teoría de la religión misterio, donde decíamos que pues el cristianismo o la base de la muerte y resurrección de Cristo están fundamentadas en muchas otras religiones antiguas, paganas, en las cuales pues sus dioses eran muertos y también resucitaban. La diferencia enorme que hay también en este sentido es el hecho de que básicamente no hay fundamentos históricos relacionados con estos decesos y posteriores resurrecciones, a diferencia de lo que encontramos en el caso de Cristo, ¿sí? Entonces, hice un repaso muy rápido, esto ya lo había explicado. Y ahora vamos a entrar, a partir de todos estos, me voy a enfocar en 3 pruebas contundentes que van a rebatir pues estas teorías, ¿sí? Vamos a entrar primero a la parte de la muerte de Cristo y establecer, para refutar sobre todo la teoría del desmayo o cualquier teoría relacionada con que Cristo realmente no murió, ¿no? Pues vamos a hacer una investigación más a fondo. Cuando nosotros leemos
pues acerca de la muerte de Cristo, lo podemos encontrar, por supuesto, en los 4 evangelios. Viene una narración. Solamente vamos a leer un poco acerca de lo que Cristo padeció previo a su crucifixión y a la crucifixión para establecer la base doctrinal, pero después vamos a entrar a un detalle más profundo, un detalle médico. Entonces, si me quieren acompañar, vamos a leer Juan capítulo 18 y solamente les voy a ir relatando. Recordemos que Cristo está con sus discípulos la noche en que es arrestado, y esta noche nos relata que, bueno, él tomó pan y vino, con lo cual decíamos que estaba estableciendo la forma en la cual nosotros recordaríamos este acontecimiento histórico de su muerte y resurrección, y la razón de ello. Lo que dice es que el pan representaba su cuerpo y la copa de vino su sangre, ambos elementos del nuevo pacto, ¿sí? No me voy a detener en ello, ¿sí? Simplemente establecer esta situación. A partir de ahí, la palabra de Dios menciona que él va al Getsemaní a orar, y la palabra de Dios nos relata que estando en Getsemaní, él empieza a entrar en gran aflicción, por lo cual se da una condición médica que se llama hematohidrosis, que es cuando una persona está sometida a una gran presión, que llegan a explotar los vasitos capilares que están pues a nivel de la piel, y esos pequeños vasitos al explotar, esta sangre que empieza a fluir sale por medio de las glándulas sudoríparas, se mezcla con el sudor, por lo tanto, esto pues hace parecer que lo que está sudando, y no hace parecer únicamente, sino está sudando una mezcla de agua, vamos a decir que es el sudor propiamente, agua salina con sangre, ¿sí? Estando él en ese lugar, y una vez que ha terminado de orar, es que se lleva a cabo todo el arresto, y es arrestado para ser llevado frente al Sanedrín, es decir, frente a los principales sacerdotes, escribas, los principales judíos, quienes van a ejecutar un juicio en medio de la noche. Cuando nosotros nos metemos a investigar, este es uno de los temas más apasionantes y que tiene realmente pues tantas cosas desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si hablamos desde la perspectiva jurídica, pues la forma en la que Cristo fue juzgado, sentenciado, quebranta, por supuesto, muchísimas leyes, ¿no? Entonces vemos cómo el Sanedrín empieza a hacer interrogatorios y demás, todo esto en medio de la noche, y lo sabemos porque la palabra de Dios dice que una vez que ellos concluyen, lo que hacen es llevarlo ante Pilato, y esto lo hacen apenas empezando la mañana, es decir, aproximadamente a las 6 de la mañana, lo llevan ante Pilato, y esto también lo sabemos porque es justamente en el momento en que se da la negación de Pedro y que dice que el gallo cantó, y bueno, ¿en qué momento el gallo canta? Aproximadamente en la madrugada, ¿no? Voy a empezar a leer en el capítulo 18 de Juan, a partir del verso 28, donde dice: enseguida condujeron a Jesús desde donde Caifás al pretorio, era de madrugada, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Esto es interesante porque aquí nos podemos dar cuenta que la Pascua todavía no se había celebrado. Muchos tenemos la idea de que Cristo tomó la Pascua con sus discípulos la noche previa, y esto no es preciso.
la Pascua estaba apenas por celebrarse y podemos saber esto porque Cristo debía cumplir siendo él mismo el Cordero Pascual. Todo esto lo estudiamos el fin de semana. Si alguien tiene la curiosidad de revisarlo, está ahí guardado. Entonces dice, era de madrugada y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Saliendo Pilato a ellos les dice, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y respondiendo le dijeron, si este no estuviera haciendo mal, no te habríamos entregado. Entonces lo que hace Pilato es que lo toma, lo juzga, lo empieza a interrogar. Me voy a ir saltando, no voy a leer todo. Le pregunta si él es el rey de los judíos. Y Jesús le dice, bueno, ¿lo dices por ti o alguien más te lo ha dicho? En fin, que lo que hace finalmente Pilato es salir y decir pues que él no encuentra ningún delito en él. Me voy al capítulo 19. Pilato pues tomó entonces a Jesús y lo azotó, y los soldados, dice, trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto purpúreo, y se acercaban y le decían, viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. Otra vez sale Pilato y les dice, mirad, los traigo fuera para que sepáis que ningún delito hallo en él. Nuevamente les insiste. Entonces salió Jesús llevando la corona espinosa y el manto purpúreo y les dice, he aquí el hombre. Pero cuando lo ven los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dice, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no hallo delito en él. Después, básicamente lo que hacen los judíos es presionarlo, le dicen, bueno, si tú lo dejas libre, no eres amigo de César, y esto pues implicaba que involucraran a Pilato en un problema de sedición, de rebeldía, por lo tanto, pues de alguna manera es lo que hace. Verso 13 del capítulo 19 dice, cuando oyó estas palabras, Pilato llevó afuera a Jesús, se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado y en hebreo Gabata, y era la preparación de la Pascua, como la hora sexta, vuelve a repetir. La hora sexta, si contamos a partir de las 6 de la mañana, nos está hablando de que ya eran pues las 12 del día. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo, y Pilato les dice que crucifique a vuestro rey. Los judíos aquí pues muy hipócritamente le dicen, no tenemos más rey que César. Y entonces dice que lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Bueno, la palabra de Dios únicamente, vamos a decirlo así, nos relata acerca de que Cristo fue primero golpeado y posteriormente crucificado. No da más detalles, puesto que digamos que la palabra de Dios, el objetivo que tiene es un objetivo de simplemente establecer los hechos y enmarcarlos en un contexto de lo que es importante, es decir, cómo esto es significativo para la vida nuestra, ¿no? Para la vida cristiana. Sin embargo, me gustaría que nosotros revisemos de acuerdo a los acontecimientos o a un análisis médico, algunos detalles que nos van a permitir entender, sí, probablemente pues la mayoría de ustedes o algunos hayan visto algún estudio médico que se ha hecho acerca de la muerte de Cristo, pero todo por lo que él pasó, bueno, diríamos que por lo menos estamos hablando de 18 horas continuas desde el momento en el que él es tomado en Getsemaní y que de por sí ya traía él una angustia muy fuerte, que por supuesto todo esto tiene una implicación a nivel físico. Después es sometido a interrogatorios en los cuales también pues él es golpeado, vemos que lo narra la palabra cuando está frente al Sanedrín, es golpeado, y de ahí es tratado
como un criminal desde el principio, ¿no? Cuando la palabra de Dios habla acerca de que él fue azotado, cuando fue llevado frente a Poncio Pilato, no nos menciona, por ejemplo, acerca de lo que utilizaban como instrumento para azotar a los criminales, ¿no? En aquel tiempo se empleaba un artefacto que se llamaba flagrum para azotar a las personas, y este instrumento consistía de un mango que partía en una triple correa. En los extremos de cada una de estas pendían trozos de hueso o bolas de plomo para desangrar profundamente la carne. No solamente eso, sino que además en este plomo estaban insertados trozos de metal o trozos de hueso que lo que hacían era rasgar la carne. Entonces, cuando él fue golpeado, fue azotado, sus manos fueron inmovilizadas de tal manera, aún quedó, digamos, atado a un tronco, de tal manera que quedó como en una posición de estar hincado, encorvado, con lo que quedaba expuesto era su tronco, ¿sí? Cuando esto ocurre, los verdugos empiezan pues a golpearlo. La palabra de Dios nos refiere que pudieron haber sido 40 golpes o 39, ¿no? Porque lo que era permitido para la ley, y esto hablemos de la ley judía, eran 40 golpes, pero por si había como algún error en el conteo, entonces lo que hacían era dar únicamente, por decirlo así, 39 golpes. El Señor Jesucristo es lacerado de tal manera que se desangra, golpeado de pies a cabeza, por el frente, por detrás, todo su cuerpo fue absolutamente destrozado, y él empezó a partir de esta situación y a partir de la pérdida de sangre, ¿sí? A estar en una condición que se conoce como hipovolemia, que significa que él empezó también a experimentar una alteración cardíaca, buscando justamente el corazón, tratar de reponer la sangre que Cristo estaba perdiendo. Para este punto, decíamos, no únicamente él es golpeado por los romanos, sino que él había sido golpeado cuando fue llevado ante Anás y Caifás, los sacerdotes que estaban al frente del Sanedrín, y ahí es donde recibe realmente los primeros golpes, bofetadas, salivazos, donde lo torturan también ya arrancando y jalando su barba, con una vara aproximadamente de 4 centímetros de diámetro. Le golpearon debajo de la cuenca derecha del ojo, lo cual, pues, en los análisis médicos refieren que pudo haberlo dejado ciego, o por lo menos muy mal herido en el rostro. Y toda esta serie de traumatismos ocurren incluso antes de que él sea crucificado. Después de eso, él es obligado a cargar el patíbulo, que es lo que conforma la cruz, vamos a decirle así, el palo horizontal, que pues se considera que pesaba entre unos 40 y 70 kilos aproximadamente, ¿sí? Y él debe cargarlo, pero ya en esta condición de una deficiencia, digamos, física, ¿no? Por lo tanto, al irlo cargando, pues llega un momento donde la palabra de Dios relata que, pues, que él se cae, pues, por la fatiga, por la propia condición, maltrecha que lleva. Y eso, pues, implicaba todavía, pues, una caída
libre, digamos, ser golpeado contra el piso y que encima le cayera el patíbulo, por lo cual tenía como esta doble golpe, ¿no? Hacia el rostro directamente a tierra y por el otro lado este pedazo de madera golpeando su cabeza y su cuerpo. Y pues de tal manera que cuando ya se dan cuenta que él no puede más llevar este madero, pues llaman a Simón de Cirene para obligarlo a que sea él quien le ayude a cargar el patíbulo hasta llegar al Gólgota, ¿no? Una vez llegado ahí, lo que nos describe la palabra de Dios es que fueron traspasadas sus manos y sus pies, y pues los clavos que se utilizaban para hacer esto medían aproximadamente entre 15, 18, 19 centímetros. Y las heridas que causaban en las muñecas y en los pies eran pues heridas que provocaban no solamente el desgarramiento, sino un dolor profundo, ya que cruzaban por donde se encuentran nervios principales en ambos lugares, tanto en las muñecas, que es el lugar correcto en el cual médicamente se ha demostrado que debió haber sido puesto los clavos, no en las manos, porque si no, con el peso del cuerpo las manos se habrían desgarrado, sino que fue colocado el clavo en las muñecas justamente entre los huesos que tenemos en esa sección, ¿de acuerdo? Se le pone una corona de espinas. Esta corona de espinas, si nosotros pensamos en espinas como de rosa que midan quizá 1 centímetro, nos podría parecer que no es nada doloroso. Sin embargo, las espinas de las que estamos hablando eran espinas quizá de entre 2 y 3 centímetros, muy gruesas, que al momento de ser enterradas en la cabeza, ciertamente desgarraron por completo toda esta zona, que es una zona muy vascularizada, lo cual también provocó un sangrado pues muy importante. Y el tiempo que el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario, la palabra de Dios nos dice en Mateo que Él fue crucificado siendo la hora tercera, es decir, hacia las 9 de la mañana. Bueno, lo dicen todos los... Denme un segundo, estoy buscando la cita. Que se las voy a leer en... Vamos a leer en Marcos, si quieren acompañarme. En Marcos, verso 25 dice, era la hora tercera y lo crucificaron. Decimos que es contando a partir de las 6 de la mañana, serían las 9 de la mañana cuando fue crucificado. Y el verso 33 dice, llegada la hora sexta, hubo obscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nos está hablando desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y me voy hacia el verso 37, dice, pero Jesús lanzando una fuerte exclamación, expiró. Esto fue a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, justamente la hora en la que debía ser sacrificado el Cordero Pascual, de acuerdo a la palabra de Dios, entre las 2 tardes, cumpliendo así con las profecías escritas en la antigüedad acerca de él, ¿sí? Durante este tiempo que él estuvo crucificado, los estudiosos lo que refieren es que debe haber sido toda una agonía el respirar debido a la posición en la que había sido puesta, de tal manera
que para él poder respirar, para poder tomar aire, tenía que apoyarse sobre sus pies. Ya para este momento habían sido perforados, heridos, y esto causaba un terrible dolor, y con los pies tenía que llevar todo su cuerpo hacia arriba para poder tomar aire y para exhalar, dejar caer su cuerpo, lo cual implicaba una tortura constante, que abrían sus heridas, que hacían desangrar nuevamente todo su cuerpo, y que además causaba internamente que, al no tener una correcta respiración, empezara a darse un sofoco, ¿sí? Empezó a llenarse su cuerpo, pues, de dióxido de carbono, al no poder tener esta respiración adecuada, lo cual, pues, muchos expertos dicen que llevó finalmente, pues, a una muerte por asfixia, una de las más dolorosas. Yo quiero compartirles un pequeño video donde se va a explicar justamente toda esta condición, para que nosotros podamos tener certeza acerca de lo que vivió Cristo. Discúlpeme por haberlo hecho venir hasta acá, pero cuando me llaman para decirme que quieren refutar el acontecimiento más significativo de la historia humana, es importante que lo hagamos cara a cara, ¿no cree? Claro, está bien. Agradezco su tiempo. Bueno, mi línea de ataque es esta. La razón por la cual los testigos pudieron ver a Jesús después de Gólgota es porque nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no hay resurrección, ¿no? Correcto. Así que el hecho de que Jesús mismo o otra persona lo bajara de la cruz, o si fingió su propia muerte, no tiene importancia. Eso descarta por completo cada aspecto de la Sí, la resurrección. teoría del desmayo. Sí, bueno, se desmayó, no murió. Creo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo unos 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque el Corán lo dice. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo y prefiero que mis fuentes históricas se acerquen más a los Sí, hechos. pero admite que es posible. Señor Strobel, soy médico y científico y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura. ¿Esa es una opinión médica? De hecho, lo es. Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Sabe lo que pasa en una flagelación romana? Sí, la persona es azotada con un látigo. No, no azotada. Es golpeada y desfigurada salvajemente. Pero el látigo de cuero... Mango de está madera, trenzado correas con de cuero, bolas de metal, y fragmentos de hueso. La piel de la espalda de Jesús se hubiera reventado. Hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. Es una muerte lenta y atroz por asfixia. Venga conmigo. El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego, inevitablemente, Habría muerto, en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. No, por supuesto, no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que hacerlo. Si un prisionero escapaba vivo, entonces eran ejecutados.
Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua, y si me permite el último clavo en el ataúd de la teoría del desmayo es esta. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe, doctor. Venga. Un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Cuál es? Que la mayoría de ellos no es imparcial. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es. Y estaría en lo correcto. Señor, aunque he aprendido que los viajeros más imparciales que han emprendido este viaje dejan de serlo. Sin embargo, puedo recomendarle una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría usted en la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo admitiré. Sobre la muerte física de Jesús, es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús ya había muerto cuando le infligieron la herida en el costado. Por consiguiente, las interpretaciones que se basan en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen no concordar con el conocimiento médico actual. Doctor, debo decirle que no me está diciendo lo que esperaba escuchar. Ok, vamos a continuar. Este video que les mostré es un fragmento de una película que está basada en un libro. Se llama El caso de Cristo. Es un libro excelente escrito por un autor que se llama Lee Strobel. Si lo quieren leer es altamente recomendable y que habla acerca, pues, acerca de quién es Cristo, de su identidad como hijo de Dios, muerte y resurrección. Pero bueno, básicamente con esto lo que pretendo es que todos vamos a tener la certeza de que la muerte de Cristo fue una realidad verificada históricamente e incluso pues que se han hecho muchos análisis modernos acerca, pues considerando digamos todo lo que históricamente se conoce del tipo de, ¿cómo decirlo?, torturas que llevaban a cabo los romanos, así como la propia crucifixión, relatando y explicando cuál es la razón por la cual nosotros podemos tener certeza de que la muerte de Cristo es real. De hecho, un argumento muy, muy importante es que de todas las crucifixiones que están documentadas, nunca hubo un sobreviviente. En un momento dado se relata, esto lo menciona Josefo, que es un historiador judío antiguo, que en un momento dado hubo 2 personas que fueron crucificadas y que eran pues amigos de personas importantes, digamos, dentro de los romanos, y entonces intentaron como rescatarles ya una vez que habían pasado por todo este trauma, y pues buscaron que los mejores médicos les atendieran y aún así finalmente terminaron falleciendo. Es decir, era tan atroz esta muerte en la cruz del Calvario, sí, que no había manera de que se pudiera fingir que una persona
que estaba viva, pretendieran que estuviera muerta, ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos más fuertes que tenemos a favor también de la resurrección, ¿no? Que la propia muerte de Cristo, pues sí se llevó a cabo. Voy a entrar a otra parte que es la tumba vacía. Y esto, bueno, vamos a ver primero el relato. Vamos a leerlo aquí en Lucas capítulo 24. Y voy a leer a partir del verso 20, no es cierto, perdón, a partir del verso 1 dice, pero al primer albor del primer día de la semana fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Y se acordaron de sus palabras, y una vez que regresaron del sepulcro y anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, y eran María de Magdala y Juana y María la de Jacobo y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. Mas Pedro, levantándose, corrió al sepulcro y agachándose vio los lienzos solos y se fue a su casa, maravillándose de lo sucedido. También este relato lo podemos encontrar en los 4 evangelios, ¿sí? Hablando acerca de la tumba vacía. Les voy a compartir un poco acerca de ciertas disertaciones que hace otro apologista, que es William Lane Craig, acerca de la tumba vacía, ¿sí? Entonces, lo primero es que necesitamos considerar si es que la tumba estaba vacía, si en primer lugar el cuerpo había sido depositado allí. Entonces, la historia, ¿sí?, nos dice por regla que los criminales crucificados quedaban en la cruz para que fueran devorados por aves de carroña o eran arrojados en una fosa común. Sin embargo, en este caso en particular, vamos a encontrar que hay algunas diferencias. Lo que les comenté anteriormente lleva a un hombre llamado John Dominic Crozan, de un movimiento que se llama Seminario de Jesús, pero que realmente lo que hacen es atacar fuertemente la existencia, vida y obra de Cristo. Entonces, lleva a este hombre a la conclusión de que el cuerpo de Jesús probablemente fue desenterrado y devorado por perros salvajes. Sin embargo, insisto, vamos a ver cuáles son algunas de las cosas que menciona William Lane Craig, basado sobre todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en los evangelios que el cuerpo de Jesús fue entregado a José de Arimatea. José de Arimatea, si recordamos, era miembro del mismo consejo, es decir, del Sanedrín. Entonces, la pregunta es, ¿no sería improbable el hecho de que un miembro del Sanedrín fuera y tomara el cuerpo de Cristo para llevarlo a enterrar? Pues vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y también para eso vamos a ir a Lucas. Vamos a leer en el capítulo 23, verso 50. Dice, y he aquí un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de los judíos, varón bueno y justo, el cual esperaba el reino de Dios y que era del concilio, aunque no dice había consentido con el consejo ni las acciones de ellos, se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y después de bajarlo lo envolvió en una sábana y lo colocó
en un sepulcro excavado en la roca donde no había sido puesto nadie todavía. Ok. Entonces vemos que efectivamente la palabra de Dios confirma el hecho de que Cristo fue puesto en la tumba. Sí. Ahora, si fue puesto en la tumba y después ya no estaba ahí, o sea, es decir, tenemos una tumba vacía, lo que necesitamos nosotros es entender que vamos, a pesar de que hay como tantas teorías que hablan acerca de por qué la tumba estaba vacía, que si el cuerpo había sido robado, vamos a ver cómo eso no pudo ser posible también de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Pero una de las cosas que nosotros vimos con anterioridad en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 3 y 7, es el hecho de que no solamente la muerte, sino la resurrección de Cristo se convirtió en el fundamento de el credo de lo que predicaban en un momento dado los apóstoles. Les voy a leer 3 versículos, Primera de Corintios 15 del 3 al 6, donde dice, porque primeramente os entregué lo que también recibí, aquí está Pablo hablando, que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, es decir, Pedro, y después por los 12. Después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Vemos en esto que un argumento fundamental sobre el cual basar la fe para los primeros apóstoles era el hecho de la resurrección de Cristo como un acontecimiento real y sin lugar a duda, algo que transmite Pablo a los demás. Ahora, una de las cosas que necesitamos saber acerca de esto que está relatando aquí Pablo es que esto es un argumento que él utiliza apenas unos días, vamos a decirlo así, o algunas semanas después de que hubiera ocurrido, lo cual le da una alta confiabilidad a sus palabras. No únicamente por el hecho de que ha pasado poco tiempo para que él haga referencia a esto, sino también por el hecho de que cuando él lo está diciendo, recordemos que muchas de las veces que ellos aseveraban esto, lo hacían frente a grandes multitudes, dentro de las cuales ellos decían, bueno, ustedes, igual que nosotros, somos testigos de que esto ocurrió. Y lo que decíamos es que si en ese momento lo que ellos estaban diciendo no hubiera sido verdad, cualquier persona o incluso grupos completos de personas se habrían levantado, no únicamente para encarcelarlos, diciéndoles que lo que estaban ellos predicando era mentira, sino que incluso hasta les hubiera costado su propia vida, los hubieran apedreado por hablar blasfemia, o sea, no eran cosas menores las que ellos estaban diciendo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Además, en la actualidad es importante que sepamos que la mayoría de los eruditos que estudian el Nuevo Testamento concuerdan en que el relato de la sepultura de Jesús es fundamentalmente confiable. Tenemos, por ejemplo, a John A.T. Robinson, que dice que la sepultura digna de Jesús es uno de los hechos mejor atestados, es decir, que tiene mayor número de testigos que hay acerca del Jesús histórico, ¿sí? Hay mucha gente que incluso busca cuestionar la propia existencia de Cristo. Sin embargo, personas que hoy sean serias y confiables respecto al conocimiento de estos temas van a estar de acuerdo en que hay una cantidad enorme de evidencia, no únicamente acerca de la existencia de Cristo,
sino acerca de la forma en que murió, porque la crucifixión, algo que también hemos mencionado, es que no era un tipo de muerte que se llevara a cabo de manera privada, ¿sí? La palabra de Dios menciona incluso que había grandes multitudes cuando Cristo estaba siendo crucificado. Y por supuesto, de la misma manera tenía que ser el acontecimiento de su resurrección, como lo vamos a ver. Ahora, decíamos que también múltiples teorías se han gestado en términos de que pues alguien pudo llegar y haber sacado el cuerpo de la tumba. Entonces la pregunta es cuán segura realmente era la tumba, y lo que nosotros necesitamos entender es que la tumba de Cristo estaba protegida. Recordemos que Cristo había hablado en varias ocasiones también acerca de que era necesario que Él muriera, pero que en 3 días Él iba a resucitar. Esto se lo había mencionado en varias ocasiones a sus discípulos, y no solamente ellos lo sabían, sino que esto también había llegado a oídos de los sacerdotes, ¿sí? Los escribas, vamos, los que componían el Sanedrín, de tal manera que incluso cuando él es puesto en la tumba, nosotros vemos en la palabra de Dios que hay una petición explícita por parte del Sanedrín para que fuera puesta una guardia para evitar justamente que el cuerpo fuera tomado. Y lo que ellos alegaban es que justamente Jesús había dicho que una vez que él hubiera muerto, iba a resucitar. Y entonces lo que hacen estos hombres, estos judíos, es ir nuevamente ante los romanos para pedirles que pongan a alguien a vigilar, ya que de no hacerlo, lo que ellos dicen es, pues el error postrero va a ser peor que el primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente al matarlo ellos consideraban que lo estaban haciendo como una especie de mártir, sino que tenían este temor de que pudieran robar el cuerpo de Cristo sus propios discípulos y posteriormente decir que, pues que él había resucitado, ¿sí? Entonces, denme un segundo para que les dé la referencia y que lo podamos revisar. Bueno, si alguien lo tiene por ahí, que lo acabo de perder. Un segundo. Aquí está, perdón. Es Mateo 27, vamos a leer del verso 62 al 66. Dice, y al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo, después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo fue resucitado de los muertos y sea el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Sí. Algo que habíamos mencionado con anterioridad es que el sepulcro no únicamente estaba en una
posición, digamos, en la cual quedaba en una pendiente hacia abajo, sino que además lo que hacían era rodar una piedra que pesaba entre 1 y 2 toneladas aproximadamente, para que esta piedra fuera la que cubriera la entrada de la tumba. No únicamente eso, sino que además la palabra de Dios habla de que había una guardia puesta frente a la tumba, de tal manera que esto pues no facilitaba el hecho de que cualquier persona pudiera entrar y robar el cuerpo. Recordemos que los guardias que estaban puestos ahí cuidando este cuerpo, si a este cuerpo le ocurría algo, es decir, si este cuerpo finalmente, como ocurrió, desaparecía, pues lo que estaba en juego eran sus propias vidas, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de que se diga que el cuerpo simplemente fue tomado, ya sea para ser puesto en otro lugar o que fue robado, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún sentido en función de que no es que estuviera, digamos, puesto de tal manera que cualquiera pudiera llegar y tomar el cuerpo, sino que estaba muy bien custodiado. ¿De acuerdo? Ok, creo que por cuestión de tiempo lo voy a dejar aquí. Vamos a continuar mañana viendo otro argumento, también que funciona como evidencia acerca de la resurrección. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú pones en nosotros, Señor, un anhelo por conocer más de ti, por escudriñar tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque nos da certeza acerca de quién eres, de lo que has hecho por nosotros, Señor, de el amor tan grande que tú tienes, Señor, hacia cada uno de nosotros. Que incluso, Señor, si solamente uno hubiera estado en esta tierra, Señor, por solo esa persona, Señor, tú habrías hecho todo lo que hiciste. Te damos gracias, Señor, por el amor tan grande que nos has manifestado. Y queremos también, Señor, en ese mismo sentido, nosotros agradecer y rendir nuestras vidas, Señor, a ti, en una forma, Señor, de reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, Señor, proviene de ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Y en este día, Señor, nosotros queremos honrarte con nuestra vida, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bendito eres por siempre, Señor. Amén.